De Lucas capítulo 14, en el versículo 25 al 26. Le voy a pedir ahí ahí está. Cuando tengan lo pueden indicar como un amén, y si se puede poner de pie un minuto más, lo leemos. Dice la palabra del Señor: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué más dice? Siguiente. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, te dice, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿Es lo siguiente? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Siguiente. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, que dice, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Amén. Hasta ahí. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Te pedimos en esta noche que tú nos hables a través de tu palabra. Háblanos, Señor, en esta hora conforme a la necesidad que tenemos. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo rogamos, te lo pedimos y te damos las gracias en esta noche. En el nombre de Jesús. Puede tomar sus asientos aquellos que están parados. Una de los requisitos también para ser un discípulo del Señor, la Biblia aquí nos habla, hermanos, es que debemos de amar al Señor sobre todas las cosas para poder ser un discípulo del Señor. Yo le pregunto en esta noche, ¿es un discípulo del Señor? Voltéese con la persona que tiene a un lado de usted o la que tiene atrás y dile o pregúntale, nomás dile: oye, ¿eres discípulo del Señor? ¿O solamente eres oyente? ¿O solamente eres creyente? ¿Eres un discípulo del Señor? Este versículo, el versículo 25, empieza hablando, diciendo: grandes multitudes iban con él. ¿Con quién iban grandes multitudes? Con Jesús. A donde quiera que el Señor iba, la Biblia nos enseña que el Señor lo seguía mucha gente. Muchos, ¿verdad?, por conveniencia, muchos porque pues, les daba de comer, muchos porque también pues, los sanaba, muchos porque pues, les gustaba cómo predicaba el Señor, les gustaban sus sermones. Y mucha gente, donde quiera que iba, el Señor se paraba. Al Señor lo escuchaba y lo seguía mucha gente. Qué bonito. Qué bonito cuando que la gente te escucha, cuando la gente pues está allí y tiene comezón de oír, y que
Y que viene, hermanos, eso es bueno. Yo le he dicho que se venga continuamente a la iglesia, que no se quede, que a lo mejor quizás esté en un momento de desánimo, de prueba, y a lo mejor todavía puede decir, ¿sabes qué? Yo es como que yo no soy discípulo del Señor. Está bien, tú como cara ven, escucha. No, por mientras te convences o mientras realmente te convences de entregarle tu vida al Señor, ven, no te quedes, ven a escuchar. Porque lo que predicamos, lo que hablamos aquí, son cosas de Jesús, son cosas de la palabra del Señor. Y al Señor, hermanos, lo seguía, mucha gente lo escuchaba. Y en esta ocasión dice que venía una gran multitud o multitudes que iban con él. No sabemos el número, me imagino que eran miles, no sé cienes, pero era una multitud que venía con él. Y dice la palabra que el Señor, cuando vio que la multitud venía con él, que lo venían siguiendo, dice que se volteó con ellos y les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Qué duras palabras, ¿verdad que sí? Muy fuertes. Ahora, para aclarar, hermanos, la palabra aborrecer es una expresión judía, es lo que se conoce como una, ¿cómo se llama? Hipórbele. Que realmente, hermanos, no quiere decir que nosotros, ¿verdad?, para seguir al Señor debemos de aborrecer a nuestros familiares. Porque si así fuera, entonces iríamos en contra de muchos más versículos que habla la palabra del Señor. La palabra de Dios nos enseña que debemos de honrar a nuestro padre y a nuestra madre. La palabra del Señor nos enseña que debemos de amar a nuestro prójimo, debemos de amar al Señor con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, realmente aquí la palabra aborrecer no quiere decir, hermanos, que debemos de aborrecerlos, es que debemos despreciarlos y no querer nada con ellos. Eso no quiere decir. Como le acabo de decir, es una expresión judía, es una expresión hebrea para poder dar a entender que debemos de amar más al Señor, más que sobre todas las cosas, más que sobre nuestro padre, sobre nuestra madre, sobre nuestros hermanos, sobre nuestra esposa, sobre todo debemos de amar más al Señor. Eso es lo que quiere decir esta parte. Así que para que no vaya a pensar, no, es que el Señor nos manda que debemos aborrecer a todos y que debemos... No, es simplemente que debemos de tener en primer lugar en nuestra vida al Señor. La multitud lo seguía. Y cuando el Señor, le repito, vio a la multitud que lo seguía, el Señor conociendo a la gente, ¿verdad?, que venía mucha gente con él, atrás de él, se volteó, me imagino que se volteó y les dijo, miren, les voy a decir la mera verdad. Ustedes que vienen atrás de mí, que vienen a seguirme, les voy a decir realmente lo que se requiere para ser un discípulo mío. Y les empieza a decir. En otras palabras, el Señor, conociendo quizás a la gente que andaba atrás de ahí, siguiéndolo, quizás pidiéndole un favor, quizás a lo mejor pidiéndole o buscando quizás a lo mejor un milagro, que les diera de comer, etcétera. El Señor, conociendo eso, quizás uno se volteó y por eso se volteó y les dijo, miren, para ser un discípulo mío, estos son los requisitos. No podemos discipular a otras personas, no podemos hacer más discípulos, hermanos, si nosotros no somos discípulos. Se requiere que nosotros seamos discípulos para después nosotros poder discipular a alguien más. Por eso es que nosotros a veces ¿cómo podemos hablar? ¿Cómo podemos testificar? ¿Cómo podemos predicar, ser discípulos?
si nosotros no somos discípulos? Entonces quizás solamente yo le voy a decir si usted es o no lo es, usted sabe en qué punto, usted conoce en qué punto de su vida o cómo está su vida delante de Dios, si realmente es un discípulo o no es un discípulo. Usted lo sabe. Pero para ser un discípulo del Señor, le dice el Señor, y no dice, el que viene a mí y no aborrece a padre, a madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Le decía ahorita hace rato, qué duras palabras, ¿verdad que sí, hermanos? Qué duras palabras. Dice la palabra del Señor que todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la ganará. Y todo aquel que no ese, la perderá. O sea, hermanos, que si no estamos nosotros dispuestos para poder ofrecer nuestra vida, para poder ofrecer toda nuestra vida al Señor, entregar toda nuestra vida al Señor, no podemos ser discípulos del Señor. ¿Cuántos de nosotros solamente le hemos entregado quizás algunas áreas de nuestra vida? Y aún todavía no le hemos entregado realmente, hermanos, nuestra vida a Dios. Nunca debemos, le decía, hablando de la palabra obedecer, nunca debemos explicar ningún versículo de las Escrituras de tal manera que contradiga otros versículos de la Escritura. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 10, en el versículo 37. Mateo 10, 37 dice: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Cuando nosotros llegamos venimos al conocimiento de Dios, y que llegamos y que vamos a poner nuestra vida al servicio del Señor y que le hemos entregado nuestra vida, debemos, hermanos, nuestra vida debe estar centrada en el Señor, y el Señor debe ser nuestra prioridad número uno en todas las cosas. Si tenemos a otra cosa, si tenemos a alguien más en nuestra vida, lo cual le damos más importancia, dice el Señor, no eres digno de mí. No eres digno de mí. Si tenemos nuestro trabajo como algo más importante en nuestra vida que el Señor, dice el Señor, no eres digno de mí. Si tenemos nuestros hijos, si tenemos quizás nuestra pereza, si tenemos quizás en nuestra vida nuestros deleites, nuestra comodidad más importante o en nuestra prioridad, dice el Señor, no eres digno de mí. Si tienes a los padres, si tienes a un hermano, a una hermana, a tus familiares, en primer lugar el Señor, dice el Señor, no eres digno de mí. Por eso es que el primer mandamiento que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Luego dice, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién dijo que era fácil? ¿Verdad que no? Hermanos, dice la palabra del Señor dice la palabra de Dios, dice que angosto y estrecho es el camino que lleva a la vida eterna, y muy pocos van por ese camino. Muy pocos. Pero dice que ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y mucha gente va por ahí.
El Señor nos está pidiendo todo, hermanos. Todo. ¿Saben que todo en la vida se requiere de un compromiso, se requiere de pues de pagar un precio? Todas las cosas buenas en la vida nos va a costar. Va a costar. Todo lo bueno en la vida cuesta. Para nosotros poder servirle al Señor, el Señor no nos quiere, el Señor no nos quiere completamente. No nos quiere solamente, hermanos, a medias. Y muchos de nosotros quizás en nuestra vida, en nuestro caminar, en veces como que estamos solamente como que a medias, como que sí vamos, como que no vamos, como que servimos, como que no servimos, como que nos convertimos discípulos del Señor y como que no. El que pierda su vida por causa de mí, la ganará. Bueno, necesitamos nuestra vida completamente, entregársela al Señor, completamente. Si no, no podemos ser discípulos. No se puede ser discípulo del Señor. Seremos oyentes, seremos creyentes. Pero el Señor, para poder nosotros ser discípulos, verdaderos discípulos del Señor, es que debemos de amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. El énfasis está en la abnegación y la entrega absoluta. Inmediatamente después, si después vemos los versículos después, vemos a ver la instrucción de Jesús, de que dijo que debemos de llevar nuestra propia cruz. Hay unos versículos en la Biblia, hermanos, que son interesantes, y a veces uno cuando los ve en la palabra del Señor, como que pasa por alto ciertas palabras que son claves para poder entenderlas o comprenderlas. En el Deuteronomio 21:15 dice: si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieren dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida. Entonces, y después sigue diciendo, no, dice, pues tienes que, la ley dice que, pues aunque el hijo de la aborrecida o el hijo de la aborrecida haya nacido primero, ese debe de ser el primogénito. Después sigue diciendo, pero aquí la palabra, hermano, de las palabras claves es la amada y la aborrecida. No quiere decir, hermanos, que la otra realmente en ese tiempo el esposo la aborrecía, no la quería, como que no, esta la detesto, no la odio, no, con odio jarocho, ¿por qué me casé con esta mujer? No, en aquel entonces recordemos que pues, se practicaba, aunque era en contra de la voluntad de Dios, pero los hombres en Israel o en otras naciones se practicaba lo que se conocía como ¿cómo se dice? ¿Cómo es? Poligamia, que se podía tener más esposas. Entonces aquí el Señor le está dando las instrucciones al pueblo de Israel, le está diciendo, miren, si ustedes, por ejemplo, a una que ustedes aman y la otra como que no la aman mucho, como que no la quieren tanto como a la otra, le dice el Señor, pero aún así, dice, a aquella que casi no amas, y si te nacieron el hijo y el hijo primogénito fuera de aquella que casi no amas, seguirán reconociéndolo como el primogénito. Pero el punto aquí es, hermanos, que hay cosas en la vida, o a veces hay cosas en nosotros, en nuestra vida, que aunque nosotros no aborrecemos al Señor. Bueno, hay gente que simplemente, pues sí, no aborrece, como que al Señor, pues no tienen nada que ver con el Señor. Pero nosotros en nuestra vida, hermanos, no, ¿verdad? Los que estamos aquí, yo quiero creer, pues que creemos en Dios, que tenemos fe en Dios,
Pero dice el Señor, si ustedes me aman menos que todas las demás cosas en la vida, dice, no eres digno de mí. No puedes ser mi discípulo. O sea que hay algunas cosas en nuestra vida que nosotros, ¿verdad? Como que nos encariñamos tanto en la vida. Nos encariñamos tanto con nuestros hijos. Qué bonitos son los hijos, ¿verdad que sí? Son bien lindos los hijos. Hermanos, los familiares, la mamá, el papá. Y como que no queremos despegarnos de ellos. Obviamente, pues si no se puede, pues no deberíamos estar juntos, ¿verdad? Continuamente. Y en veces amamos las cosas, en veces amamos tanto nuestro trabajo, amamos tanto nuestra apariencia. Qué bonito soy, cómo me quiero, qué belleza. Nos amamos tanto a nosotros, amamos tanto nuestra comodidad, amamos tanto el hecho de poder, pues, comer. ¿Cuánto les gusta comer? Les digo que no nos cansamos de comer. Y amamos tantas cosas, amamos tanto nuestro país, ¿verdad? Que daríamos nuestra vida por nuestro país. Amamos tanto, ¿qué les puedo decir? A nuestras mascotas, a nuestro perro, a Firulais, al gato, a lo que sea. Pero el Señor dice, no pueden amarme menos que todas estas cosas terrenales. No pueden amarme menos y así ser mis discípulos. El Señor, hermanos, nos pide amarlo a Él sobre todas las cosas. Una de las condiciones para ser discípulos, para ser verdaderos discípulos del Señor. En Romanos 9:13 dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué quiere decir que aborreció a Esaú, hermanos? No. Lo que pasa es que Esaú no se dejó querer. Hay gente, hermanos, que se deja querer, ¿verdad que sí? Hay gente que es bien fácil poder amarla. Yo sé bien que todos ustedes me aman a mí. Yo quiero creer eso, hermanos. Dice la palabra de Dios, yo amo a los que me aman y me encuentran aquellos que me buscan. No quiere decir que el Señor aborreció a Esaú. Lo que pasa es que Esaú no se dejó querer, hermanos. Esaú tuvo la oportunidad, Esaú tuvo el derecho, tuvo todo el privilegio de poder ser el primogénito, de poder él poder heredar y ser el patriarca de Israel, pero no lo quiso, lo despreció, no lo quiso, no lo amó, lo tuvo como algo secundario. ¿Para qué? ¿Qué dijo? ¿Para qué me va a servir esta primogenitura, hombre? Dame ese plato de lentejas que como tenemos hambre, tenemos una desesperación dentro de nosotros que queremos comer. No, sírvelo, ay, caliente, no, dámelo así, me lo echo. ¿Cuándo se pueden desesperar cuando van a comer? Bien desesperados, estamos aquí haciendo, no, sí, y Señor, gracias, vámonos. La desesperación que tenemos cuando miramos la comida. Si amamos más la comida más que el Señor, no podemos ser dignos del Señor. Le decía la vez pasada, en vez de llegamos tarde al servicio los domingos, ¿sabe por qué? Porque tenemos que almorzar. No, es que tengo que almorzar, porque si no almuerzo, no, es que yo necesito mi almuerzo. Y ya me almuerzo a las 11. No, pues ya llegamos tarde. Está bien, como que, no importa, me compré la iglesia. No puedes. Si amas más el comer, no puedes ser discípulo del Señor. Le decía, no come el domingo, véngase así, sin almorzar. Si ese es uno de los pretextos para llegar tarde, no coma, véngase así, sin comer. Y el Señor va a decir, no hombre, hasta deja de comer por mí. ¿Cuántos contaban enamorados de su esposo, de su esposa? ¿Verdad? Hasta ni comían. No hombre, no, es que va bien, no hombre, va a venir a platicar al novio. No, a ver si me voy, vente hija a comer. No, así me voy, no tengo hambre. El amor hacia aquel hombre, hacia aquella mujer, ¿verdad? Que hasta le dejábamos de comer por el amor. Ahora nuestro amor, ¿verdad? Por el Señor. Ay, sí,
¿De qué tiene que llegar tarde? Como que darse el servicio. Le decía, pero llegue tarde a trabajar a ver qué le pasa. Para ello no llegamos tarde. El que no ama, dice el Señor, el que no me ama más que el trabajo, que la comida, todo eso no puede ser mi discípulo. Para trabajo si llegamos temprano, hermanos. ¿Por qué? Porque amamos el trabajo, porque sabemos que sin el trabajo nos morimos de hambre, ¿verdad? ¿Sí? Amamos tanto nuestro trabajo que no queremos perderlo, ¿verdad? Y no queremos que, pues sí, me han escrito en su trabajo. Pero así como le damos tanta diligencia a las cosas terrenales, al trabajo, al comer, a las cosas de esta vida, el Señor dice, yo quiero más que eso. Qué difícil, ¿verdad? Dice, no, está complicado esto. Por eso es que el Señor después dice, miren, cuando vayan a edificar una casa, pues dice, cuando se edifica una casa, primero se echa cuentas, primero se tantea y dice, me voy a llevar tanto, y luego pues esto, y luego esto otro. Así igualmente dice el Señor, si quieren seguirme, dice, échenle cuentas. O sea, pónganse bien a tantear qué es lo que quiero, qué es lo que se requiere para hacer, para servirle al Señor. ¿Cuesta? No, hermano, es que dice que todo lo barato sale caro. ¿Cuántos han comprado cosas unas medias baratonas que dicen, como que era con esta tabaco? Y la compra. No, se descompuso, vamos a comprar otra, pues es que lo caro, ¿cómo dice? Lo barato sale caro, hermanos. Pero cómprese una cosa buena, una cosa que le cueste, ¿verdad? Que esa cosa le dura mucho tiempo porque cuesta. Así igualmente el Señor, hermanos. El reino de los cielos, dice la palabra, sufre violencia. El reino de los cielos no es fácil, hermanos. Se requiere de mucho, se requiere de todo, hermano. De todo. Pensamos muchas veces que no, con esto poquito que estoy dando, con esto como que yo voy a la iglesia, estoy allí en la iglesia, yo pienso que con eso la voy a hacer. Créete. Créete que con eso la vas a hacer. Ojalá, pero no, hermanos. Se requiere de mucho, se requiere de todo. Todo se requiere. ¿Y saben qué? Yo le he comentado en varias ocasiones que el problema que tenemos todos los hispanos ahora que venimos, cuando venimos a Estados Unidos, es que nos envolvemos tanto en el trabajo. Nos envolvemos tanto en los dólares que nos olvidamos del Señor. En nuestros países estábamos entregados, quizás varios de nosotros estábamos entregados a la obra, estábamos ahí en el servicio, todos los días de servicio, pero como llegamos aquí a Estados Unidos ya no tenemos tiempo. Porque necesito ahorrar tanto, necesito hacer tanto dólares, porque en el año tanto me voy a ir para allá, para mi país. Y nos olvidamos de la obra, nos olvidamos del Señor. Y si viniera el Señor durante ese tiempo, ojalá que no, ¿verdad? Pero si viniera el Señor, ¿verdad? En ese tiempo, en ese lapso, que aquí nos enfocamos tanto en hacer dólares, ¿qué pasaría? Que lleguemos delante de la presencia del Señor. Señor, es que mira, lo que pasa es que me fui para Estados Unidos y yo quería, darme un ahorrito, Señor, porque mira, tú sabes, y pues por eso dejé. No, qué excusa tan barata. Aleluya. Por eso es que el Señor amó a Jacob. Y a Esaú, pues hoy es, sí, o sea, pues hermanos, el Señor prefirió, el Señor miró que Jacob sí tenía interés. Jacob sí buscó, Jacob no luchó, dice la palabra de Dios, por su bendición. Dijo el Señor, este sí. Recuerda, hermanos, que la palabra del Señor dice que Jacob luchó con este ángel. Y le dijo el ángel, ya déjame porque si no, sabes, te puedo matar. Y le dijo Jacob, no te voy a dejar hasta lo que me bendigas. ¿Sí? Le dijo, no te voy a dejar hasta lo que me bendigas. Así que el Señor, el ángel, hermanos, del Señor dijo, a este hombre lo tengo que bendecir o lo mato. Lo voy a bendecir o lo voy a matar a este hombre, porque este hombre no va a ceder. Jacob le dio tanta importancia, hermanos, a la bendición de Dios de ser primogénito. Lo buscó.
lo buscó, hermanos, con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con todo su ser lo buscó al punto de poder dar su vida, al punto de morir. Y por eso Dios lo bendijo y lo escogió a él. A Saúl también lo amó Dios, pero es que Saúl simplemente no quiso. Esaú no le dio la importancia que debía darle a lo que Dios le había dado. Recordemos que Dios ama a los que le aman. Y por eso es que se perdió la bendición. Esaú se perdió esa bendición. Gloria a Dios. Cuando uno se entrega a Cristo, muchas de las veces uno llega a ser percibido como odioso para familiares, amigos, conocidos, compañeros de trabajo. Mira ahí nomás, ahí ese hermano. ¿Cómo que ya te entregaste al Señor? ¿Cómo que dices aleluya? Hombre, le contaba que un primo mío, hace un mes atrás le contaba que un primo mío, cuando se entregó al Señor, toda su familia católica, incrédula, y él fue el primero que se entregó al Señor en su familia. Y cuando él se entregó al Señor, todavía estaba adolescente, un adolescente, él empezó a envolverse tanto en la obra del Señor que ya no, pues en vez ya de trabajar, pues, este muchacho, y su papá en una ocasión le dijo, oye, él se llamaba Lalo, Eduardo le decían Lalo, y su papá le decía Lalito de cariño, y le decía, hombre Lalito, ¿cómo que ya te hiciste? ¿Cómo que ya? ¿Y qué pasó con tu vida, Lalito? ¿Ya no vas a trabajar o qué? ¿Qué piensas hacer en tu vida? Y le dijo, Lalito dijo, no, papá, yo ya no, dice, yo ya me hice pescador de hombres. Y le dijo a su papá, ay Lalito, ¿cómo está eso? ¿Cómo que te hiciste pescador de hombres? ¿Verdad, hermanos? Y tanto que lo menospreciaban, en este caso se burlaban de él, de este hombre, de este muchacho. Bueno, hermanos, ahora casi toda su familia es cristiana. Bueno, cristianas en lo que es la cristiandad, ¿verdad? Ellos tienen otra religión, pero en lo que es cristiano, pues es cristiano, son cristianos. Y así, hermanos, así nuestra vida no crea que de repente por el hecho de que somos cristianos o el hecho de que nosotros servimos al Señor, nos van a decir, o la gente, los amigos, los compañeros, los familiares nos van a decir, ay, qué bueno que te hiciste cristiano, no, hombre, qué bueno, ven. Bueno, si no son cristianos, así no lo van a recibir así. No les va a parecer. La cuestión es que si uno le pone más devoción a alguien o alguna otra cosa más que a Cristo, no puede en absoluto ser discípulo de Jesús. Jesús lo dejó muy claro, o esto lo dejó muy claro. Gloria al Señor. ¿Qué dice el siguiente versículo, el 27? El 27, 14, 27. 14. Es Mateo. No, Lucas 14, 27. Lucas 14, 27. Dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí. Dice aquí, la palabra, de la frase que es clave aquí, es esta última palabra. ¿Cómo dice? No puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. La cruz. ¿Qué es llevar la cruz? Hermanos, ¿qué es llevar la cruz?
¿Alguien? ¿Qué es llevar la cruz? Hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué es llevar la cruz? Pasar que nos menosprecien, que se burlen, lo mismo que pasó Jesús por cumplir con el propósito de Dios. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué es llevar la cruz? Negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo, hermanos. ¿Sabe por qué mucha gente no quiere llevar la cruz? ¿Sabe por qué mucha gente no quiere servir a Dios? Porque no quiere negarse a nosotros, no quiere negarse a sí mismo, no quiere negarse a cada fin de semana, ¿verdad?, emborracharse con sus amigos. No quiere cada fin de semana, no quiere negarse a serle fiel a su esposo o a su esposa. No quiere negarse a poder, en este caso, levantarse a la mañana, venirse a la iglesia, a escuchar la palabra de Dios. Muchas veces en contra de nuestra voluntad, en contra de nuestra carne pecaminosa. No quiere negarse. No quiere negarse, hermanos, aquellas cosas que tanto nos gustan a nosotros como humanos. Y en esa parte te refieres quizás a la gente del mundo, pero muchas veces las mismas personas en la iglesia no queremos negarnos a nosotros mismos, no queremos hacer la voluntad de Dios. Yo tenía una amiga que ella decía, no, yo no voy a buscar mucho a Dios porque después voy a tener problemas con Satanás, yo prefiero ser cristiana así y ya. O sea, y no se vale así, o sea, mucha gente no coge un cargo en la iglesia porque yo no quiero responsabilidad, porque yo no quiero estar temprano, porque yo no quiero que me miren a mí. Eso es negarse a sí mismo, hacer la voluntad de Dios. ¿De qué nos vale perder el tiempo y venir a sentarnos? Eso no nos garantiza la salvación. Estar aquí dentro no nos garantiza la salvación. Creer en Dios, como decía, simplemente no nos garantiza que de verdad estemos haciendo la voluntad de Dios, porque dice la Biblia que los demonios creen. Nosotros podemos creer, pero hacer la voluntad de Dios va más allá, es amarlo. Y amarlo es dar un paso más allá, porque cuando Él le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas?, le pidió algo. Entonces, si amamos a Dios, Dios nos va a pedir algo. Ahora, ¿estamos dándole a Dios eso que Él nos está pidiendo? Hermanos, sí. Recordemos que este versículo le está hablando a la multitud que venía en pos de Él. En aquella multitud que eran seguidores, en aquella multitud que creían en Dios, que ellos creían, ¿verdad?, que sabían que Él era el Señor, que sabían que Él, pues, Él era todopoderoso, que Él era quizás, muchos de ellos creían que Él era el Mesías, pero aquí el Señor les está diciendo, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Podrás seguirme, podrás venir en pos de mí, pero si no lo haces, si no tomas tu cruz y me sigues, no puedes seguir, no puedes ser mi discípulo. El que no lleva su cruz, repito, hermanos, dice la palabra, dice el Señor, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz. ¿Verdad? ¿Se imagina con una cruz cargada? ¡Ay, la cruz! ¡Ay, la cruz! Tengo que cargar la cruz porque la cruz... ¡Ay, la cruz! Hermanos, la cruz, el que no lleva su cruz, el que no se niega a sí mismo, el que no se dispone a hacer la voluntad de Dios, el que no dice, ¿sabes qué? Como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Esa es la cruz. Ahora, Señor, yo vivo para ti, yo estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras que yo haga. Aquí está mi vida para poder hacer tu voluntad. Esa es la cruz. Negarnos a nosotros mismos, negarnos a nuestra voluntad, negarnos a nosotros, a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros pensamos. ¿Cuántas de las veces eso es lo que realmente a veces nos traiciona a nosotros, hermanos? Que creemos y decimos, es que yo pienso, es que yo creo, es que yo no creo que los hermanos, es que yo creo que el pastor, es que yo creo que crees. Cuando no vemos
cuando no podemos o debemos de irnos a la palabra de Dios y poder decir qué es lo que Dios cree, qué es lo que Dios dice, no lo que yo creo. Recuerden que muchos de nosotros a veces nos creemos muy sabios a nosotros mismos, creemos que nosotros sabemos, que nosotros pensamos que sabemos lo que es correcto, o lo que debemos, o que lo que el pastor, o que el hermano, la hermana debe estar haciendo. Pero cuando vemos a la luz de la palabra de Dios, a veces nos damos cuenta que no es así. Por eso es que debemos de negarnos a nosotros mismos e ir en pos de Dios. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Te va a costar, ¿no? Si quieres alcanzar el reino de los cielos, te va a costar. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto me va a costar? Hermano, dígame cuánto. Aquí le saco unos miles que traigo aquí. ¿Cuánto va a costar? Todo, hermanos. Todo. Todo nos va a costar. Por eso es que si no estamos dispuestos a poder entregar nuestra vida, si no estamos dispuestos para poder dejar nuestra vida al Señor, perderla, como dice tu palabra, no podemos ser discípulos y no podemos alcanzar, y no podremos alcanzar el reino de los cielos. Nos va a costar todo. Quizás a lo mejor, no sé, perderemos nuestra familia, quizás a lo mejor perderemos nuestra reputación que teníamos antes allá afuera en el mundo, quizás a lo mejor perderemos todo lo que Dios, quizás la casa, quizás una cuenta del banco que tenemos, quizás perderemos nuestra propia vida, nuestra vida física, por alguna razón u otra. Por eso el Señor les dijo, cuando los miró, ¿verdad? Que vinieron un montón de gente atrás de Él, les dijo, miren, estos son los requisitos para ser mis discípulos. ¿Quieren? Y luego quizás a lo mejor no se quedaron pensando en lo que Dios les estaba diciendo, los requisitos de ser discípulos del Señor, y les dijo después, por eso es que hoy calculen, pónganse a pensar, pónganse a meditar cuánto les va a costar. Porque si no, se pueden quedar a la mitad. A la mitad. ¿El otro qué dice? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. ¿Se imagina, hermano, cuando venga el Señor y que algunas personas, que la gente que está en la iglesia, que se quede? ¿Cuánta pena? ¿Cuánto dolor? ¿Cuánta burla va a recibir esa gente? Va a decir, oye, tú lo que tú eras cristiano, pues lo que tú, ¿verdad? Aquí y acá, y lo que tú dijiste que tú te ibas y no te fuiste. Qué doloroso va a ser ese lapso de la vida para la gente que se quede. Dice, no sé que te quedes con el puro cimiento. Diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Qué dice el otro? ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz.
Nosotros, hermanos, nosotros vivimos continuamente en una guerra continua entre, dice la Biblia, que la carne y el espíritu. Y continuamente estamos batallando y batallando. Y muchas de las veces en nuestra vida continuamente como que a veces nos gana la carne, ¿verdad? Es tan fuerte que nos gana continuamente, nos gana y nos gana. Si nosotros, hermanos, no podemos rendirnos al Señor, si no nos rendimos ante el Señor y dejamos que Él pueda gobernar y reinar en nuestras vidas completamente, no podremos vencer a ninguno de nuestros enemigos. Si no hacemos la paz con el Señor, que Él es el que nos puede ayudar a vencer, ¿verdad? Cualquier ejército, cualquier lucha que venga en contra de nosotros, no podremos vencer. Si no nos rendimos ante el Señor, y si seguimos viviendo, ¿verdad? Nuestra vida que quizás, como le digo, como que seguimos, como que sí servimos al Señor, venimos a la iglesia y sí estamos allí, pero no le rendimos nuestra vida completamente al Señor, no podremos vencer. No podremos vencer. Lo último que dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. A todo lo que posee. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que usted va a dejar, ven a su casa y simplemente pues entréguela, ¿verdad?, a la iglesia, o entréguesela a alguien más, o lo que sea. Lo puede hacer si gusta. Y puede irse a predicar también si gusta. Lo puede hacer y lo puede hacer en fe. Y Dios lo pueda, si tiene llamado, Dios lo va a recompensar. Pero ¿sabe qué? También está, hermanos, de lo que son las prioridades. Lo que son las prioridades. Así pues, cualquiera que vosotros no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Si no renunciamos, hermanos, y si no tenemos por la prioridad máxima y primera en nuestra vida al Señor, más que todas las cosas, no podemos. Si no renunciamos, ¿verdad?, a nuestra casa, si no renunciamos a nuestra comodidad, te decía, si no renunciamos a nuestro trabajo, que ocupe un lugar, ¿verdad?, que sea segundo o tercer lugar, no podemos ser discípulos del Señor. No se puede. No se puede. Por eso es que mucha gente, llego a terminar, mucha gente a veces dice: es que yo sí quisiera servirle a Dios. Es que yo sí quisiera servirle a Dios, pero es que no puedo. Es que se me hace tan difícil. Es que no, es que esto y esto otro. Es que no has renunciado a todo lo que posees. A todo lo que posees. No lo has hecho. No lo has hecho. Aquí en este país nos tienen tan atados el trabajo, hermanos, que es necesario. Sí es necesario el trabajo, pero a veces nos tienen tan agarrados que no podemos servir, que no podemos realmente hacer la voluntad de Dios, lo que Dios nos ha llamado a hacer, lo que Dios nos ha puesto el llamado a hacer en la obra. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Vamos a ponernos de pie.